Bueno, muchísimo se habla de esta cruenta guerra de Medio Oriente, donde la historia, más que apaciguarse, parece escalar semana tras semana. Dichos de un lado, dichos del otro, el mundo en vilo. Claro, el Paso de Hormuz ostenta el 20% del comercio del petróleo mundial y hay una isla particularmente que es donde Donald Trump en las últimas semanas está haciendo foco para hacer un desembarco por tierra militar, prometiendo que van a vivir en el infierno si no abran el maldito estrecho de Hormuz. Palabras del primer mandatario estadounidense. ¿Por qué esa isla? Porque allí se concentra el 90% de la producción de petróleo de Irán y muchas otras cosas estratégicas. Pero, dicho todo esto, ustedes seguramente han escuchado hablar de los drones, de misiles hipersónicos, de los cruceros Tomahawk, de los sistemas de altísima complejidad de defensa para detectar de un lado y de otro bombardeos, bombas que se abren y hacen un daño mientras están en el aire, cuando son impactadas, y un montón de cosas más que, si uno se pone a pensar, quizás lo vio en alguna película hace muchos años, pero hoy es la realidad. Y hay una persona que estoy seguro que es la palabra autorizada para hablar de las armas de la guerra en Medio Oriente. Estoy en contacto con Willy Iglesias Giuliano, experto en armas. Él tiene un currículum tan extenso que creo que voy a necesitar media hora de programa para hablar de todo lo que en materia de seguridad y armas, imagínense, materia de seguridad aeroportuaria, en todos los ámbitos, en tierra, en aire, en armas utilizables en diferentes ámbitos, sistemas de seguridad, logística, rehenes, todo lo que ustedes se les ocurra que está envuelto en materia de seguridad o crisis de un país. Esta es la persona, uno de los número uno, a nivel de preparación y también de estudio de cada una de estas armas. Con esto no quiero menospreciar, insisto, el extensísimo palmarés y currículum de quien tengo en línea, de Willy Iglesias Giuliano, que es experto en armas. Willy, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Muy buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por tus palabras y por la invitación. Por favor, gracias por estos minutos y también por acercar sus conocimientos a la gente para que sepa de qué se trata esta guerra, que yo digo que independientemente de la guerra de las armas, está la guerra de la información, está la guerra de la inteligencia artificial, está la guerra de las redes sociales, es la guerra 360 que no sé si nadie se pudo imaginar, pero puesta en su máxima expresión, o todavía no vimos lo peor. Todavía no vimos lo peor, lo que sí hemos visto es por primera vez la aplicación a nivel bélico de la inteligencia artificial. Habíamos tenido un poco de qué se trataba todo esto cuando fue la operación en la cual se capturó a Maduro, lo recordarás, hace muy poquito tiempo. Vimos algún que otro destello de lo que se trataba, pero no lo que pasó el primer día, el 28 de febrero, cuando comenzó la operación Epic Fury, donde el desembarco masivo de herramientas de tecnología por parte de Estados Unidos e Israel literalmente cambiaron cómo se ven y cómo se van a ver ciertos conflictos de aquí a futuro. Así que más allá de lo que es el poderío bélico tradicional, lo que ves ahora es aviones, embarcaciones, sistemas en tierra, sistemas en aire, en baja atmósfera, en estratosfera, y ahora lo siguiente que es que se quiere poner en la Luna parte de todos los servidores que van a tener la posibilidad del manejo de todo esto en caso de que sea destruido lo que es la infraestructura en tierra. Entonces estamos hablando de cosas que parecían ciencia ficción cuando yo era chico y que veíamos en películas como una absoluta fantasía y están pasando en este momento. Para contarle a la gente con qué armas se está peleando esta guerra, ¿por dónde podemos empezar a hablar de poderío aéreo, terrestre, escudos de defensa? ¿Querés hacer un ítem por ítem para explicarle a la gente cuando escucha un misil intercontinental, hipersónico, bomba racimo, qué es lo que se escucha mucho en las noticias y que algunas veces uno no dimensiona o no sabe el poderío y también el costo que tiene todo esto?
Totalmente. Bueno, vamos a empezar por Irán, si te parece. Vamos. Hacemos un pequeño resumen, porque es lo que más escuchamos, ¿no? Justamente, ataques diarios de lo que muchos decían que se iba a terminar rápidamente, que no está sucediendo y que no va a suceder a tan corto plazo, y escuchamos diferentes tipos de misiles. Irán desarrolló durante los últimos 40 años, no nos olvidemos, un montón de tecnología, porque solo queda a veces la imagen de que son todos más bien brutos, que están en el medio del desierto y que tienen armas antiguas. Esto es incorrecto. Irán cuenta ya desde hace años, por ejemplo, y vos lo nombraste recién, con misiles hipersónicos. Esto significa que son misiles balísticos que tienen la capacidad justamente de alcanzar velocidades de, en este caso, 14, 15 y hasta 20 Mach, esto es 17.000, 18.000 kilómetros por hora. Estamos hablando de que esto recorre, imagínate, 17.900 kilómetros por hora, por decir una de las velocidades, recorre una cantidad de kilómetros enorme antes de que vos lo puedas detectar normalmente y que lo puedas interceptar. Son muy poco hasta ahora de esta tecnología, pero se dice que tiene mucho más, porque ya lo presentaron y ya lo utilizaron. Es por eso que entra, y haciendo un poco la balanza para un lado y para el otro, entra la inteligencia artificial a jugar también. Porque desde el momento que se detecta un misil hipersónico, hasta que vos puedas tomar una decisión de defenderte de eso, ya no te dan los tiempos que tenías en una guerra convencional. Porque en pocos minutos esto alcanza una distancia enorme y además entra a una velocidad, como te decía recién, 17.000, 18.000, 20.000 kilómetros por hora, y tienen la característica de que en la última fase empiezan a ser erráticos, o sea que se mueve como si fuera una víbora, no se mueve en forma lineal, entonces los sistemas tradicionales no lo logran interceptar. Después, estos no los han tirado en gran cantidad claramente. Sí están tirando mucho el que se llama el Khorramshahr 4, que es un misil balístico que es pesado y que tiene principalmente la característica de poder usar diferentes tipos de ojivas, y lo que más estamos viendo últimamente, desde el 28 de febrero hasta aquí, son bombas de racimo. O sea que en vez de ser una cabeza de misil tradicional que pega, como uno vería normalmente en un edificio, en una infraestructura y la destruye, esto en el aire está preparado para que se abra esa ojiva y que dispare y separe 80 submuniciones. O sea, como pequeñas 80 bombas que se van a separar cuanto más alto en un espacio mayor geográfico, lo cual es imposible predecir dónde va a impactar. Esto es lo que más están tirando, por ejemplo, contra Israel. Este tipo de misiles, recordemos, que están prohibidos para al menos más de 120 países, pero justamente ni Israel, ni Irán, ni los Estados Unidos, ni China, o sea, hay países que nunca aceptaron ese tratado tampoco. Bueno, esto lo ves todo el tiempo en uso por parte de Irán, igual que los misiles Kheibar, que también los pueden incluir, o sea, ellos pueden decidir con qué tipo de ojiva lo disparan. Estamos hablando de misiles que tienen alcance de 2.000 kilómetros, si no estamos hablando de algo de corto alcance. O sea, los misiles normalmente tienen 4 categorías generales, que son los de corto, los de medio alcance, el largo se divide en 2, y finalmente los intercontinentales. Hubo una gran sorpresa, ¿te acordás? Hace una semana, cuando lograron disparar 2 misiles desde Irán y que llegaron casi hasta la isla Diego García, que son 3.800 kilómetros. Claro. Eso puso en jaque a todo el mundo, ¿sí? Sí, porque ahí se sabe que tienen, y ahí está el signo de interrogación. Bueno, si tienen esto que recorrió casi 4.000 kilómetros, estos intercontinentales, bueno, el radar de quienes están al alcance están en vilo. Y aparte es, ¿dónde tienen las plataformas? ¿Solamente allí? ¿Las pueden disparar desde otro lugar? ¿Cuántos de estos misiles tienen para tener un fuego intenso y pesado como el que, si la guerra se pone un poco más cruenta o tiene una escalada, pueden llegar a esgrimir? Y aquí viene la pregunta también. ¿Tiene Irán el poderío para aguantar una guerra a largo plazo por sí solo, o tiene que ser ayudado sí o sí por otros países, caso Rusia o China? O quien los tenga como aliados, ¿no? Sí, la mayoría de esos países vienen tomando distancia, porque se sabe también que, al menos lo que ha trascendido, algunas cosas son oficiales, otras no tanto, que Trump habló justamente con los diferentes dignatarios de los países que nombraste recién, y la mayoría tomó distancia. O sea, si bien le han brindado tecnología y herramientas y armamento en el pasado, ninguno se quiere meter en este conflicto que sería directamente con los Estados Unidos y con Israel. Aún cuando el poderío militar de Rusia y de China combinado sería la mayor pesadilla
en la historia de la humanidad para los Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿qué capacidad tienen? Han demostrado no solamente que tienen la cantidad de misiles, drones y armamentos para poder seguir causando daño, sino que aquí viene una discusión. El Pentágono afirma, casi todos los días desde que empezó el conflicto, que está disparando contra las infraestructuras con las cuales pueden seguir produciendo armamento. Hace un par de días impactaron la fábrica más importante que tiene Irán para todo lo que son aceros y metales. Días anteriores impactaron uno de los polvorines más importantes. Ahora, todo eso no hay que tomarlo como algo que es el fin de cada uno de los sistemas, porque lo que ha demostrado Irán, lo ha contado, y Occidente lo sabe también, es que ellos han construido verdaderas ciudades bajo tierra, que no son simplemente búnkeres. Cuando uno habla de un búnker es una cosa, pero cuando se habla de las infraestructuras que ellos tienen, que van miles de metros hacia abajo dentro de las estructuras de montaña, que es lo que utilizan. ¿Por qué? Porque saben que les van a tirar bombas antibúnker, saben que les van a tirar la famosa GBU y que van a intentar derribarlos. Y llevaron décadas desarrollando estas infraestructuras subterráneas que no solo almacenan el armamento, sino que tienen capacidad de producción. No es sabido hoy en día exactamente qué es lo que pueden producir, pero lo que te puedo decir que es más fácil, es una de las cosas con las que más éxito tuvieron y que fue algo que nombraste también, ni bien comenzamos a conversar, que son los drones, que son muy fáciles de fabricar, ¿sí? Ellos tienen los drones, el Shahed 191, el famoso 136, que es muy barato, entre 20 y 35 mil dólares para fabricarlo, probablemente menos. ¿Qué poder de daño tienen esos, perdóname Willy, ¿qué poder de daño tienen esos drones? Porque, y también ya me meto en la misma pregunta otra, este domo de hierro, este escudo que tiene Israel, ¿da abasto para sostener un ataque intenso entre drones y misiles? Mira, ahora vamos por partes entonces. Respecto a la capacidad de daño, muchos de estos drones que tiene Irán, que son muy baratos, los cargan entre 20 y 50 kilos de explosivo cada uno. O sea que es más que suficiente, y lo has visto especialmente contra embarcaciones, contra los petroleros, los viste contra las estructuras, por ejemplo, de Dubái, lo han tirado a Kuwait, a hoteles, lo han tirado a todo lo que pueden, porque utilizan la técnica de llama de enjambre, o sea, te largan 10, 20, 30, 50 drones al mismo tiempo, y justamente no hay ninguna capacidad de defensa en este momento que pueda interceptar el 100% de eso. A Israel principalmente le están tirando bombas de racimo y misiles supersónicos de todo tipo, pero los Shahed salen de cualquier lado porque son justamente más fáciles de disparar. Podés montarlo, por ejemplo, en la parte de atrás de un vehículo, en una camioneta, podés hacerlo en el medio del campo, lo podés llevar en un camión oculto. Por ejemplo, ellos tienen contenedores, como los de carga que usan en los barcos, dentro de los cuales tienen rampas, de los cuales pueden disparar al mismo tiempo media docena de esos drones. O sea, tienen la facilidad de ser muy livianos, fáciles de montar, como tienen, como te decía antes, motores muy sencillos y la tecnología no es algo complejo, los pueden disparar casi desde cualquier lado. Y lo han hecho, y por eso se tiene miedo en el estrecho de Hormuz, porque justamente la distancia es muy poca y es fácil para la capacidad que tiene Irán de causar daño a todo aquel que quiera pasar por ahí. Ni hablar que también tienen toda la posibilidad y el minado, ¿no?, de todo esto. Ahora, respecto a la capacidad de defensa, Israel cuenta con diferentes capas, lo que se le llama, ¿no?, el domo. En realidad es una capa inicial que está más cerca de tierra y que se dedica a todo lo que son municiones de artillería y misiles de corto alcance. Después tiene una segunda capa en la onda de David. La onda de David intercepta ya misiles que vienen a mayor altura, y finalmente los sistemas Arrow 2 y 3, que son los que interceptan los misiles de mayor altura, o los que hablábamos antes en el caso de que dispararan supersónicos de alta velocidad y de alto alcance e hipersónicos. Todas esas capas necesitan en un momento recargarse. O sea, vos no podés mantener eso funcionando 24/7/365, porque hay una parte humana que es, vos estás disparando todo el tiempo un montón de cohetes y de diferentes tipos de misiles o sistemas de defensa para interceptar lo que viene en tu dirección, y hay un momento que vos tenés que cambiar. Por ejemplo, en el caso de los camiones que tienen los sistemas de defensa israelíes, tenés que cambiar lo que se llama el pod, que es como si fuera un cargador que tiene 20 cohetes interceptores. Eso te lleva 15 minutos hacer el cambio entre uno y otro. Ese tiempo es un tiempo en el cual el riesgo es enorme. Y por otro lado, la cantidad que se está disparando de proyectiles, digamos, y de
misiles y cohetes de defensa está haciendo que se estén quedando en algunos lugares con muy poca reserva. Y esto incluye algo de lo que generalmente no se quiere hablar mucho en Estados Unidos, que es que Estados Unidos está retirando armamento y un montón de misiles de Ucrania, llevándolos hacia Medio Oriente. ¿Por qué? Porque hay una escasez, hay un momento que es una cuestión física. Claro. O sea, no podés producir como y se disparar dice, la cantidad. claro, como se dice en la jerga, no das abasto con lo que tenés para los blancos que querés como objetivo versus el material que tenés para ejecutarlo. ¿Qué papel juega el dominio del espacio y la vigilancia satelital? ¿Y por qué pregunto esto? Porque anteriormente, estoy charlando, si recién te enganchás, con Guillermo Willy Iglesias Giuliano, que es experto en armas, estamos hablando sobre la guerra de Medio Oriente, y está dando una clase magistral para que todos entendamos cuál es el poderío de las armas que se están utilizando tanto de un lado como del otro. Guillermo Giuliano es ex coordinador de operaciones especiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Coordinación General de Seguridad, Unidad Ministro del Ministerio de Justicia de Presidencia de la Nación, miembro honoris causa del Grupo GEOF, Grupo Especial de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina. Además, es secretario de Capacitación y Relaciones Internacionales de la Asociación Federal de Instructores de Tiro de la Argentina y además, entre muchas otras cosas más, tiene un máster en liderazgo para fuerzas de cumplimiento de la ley, seleccionado por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, por la International Law Enforcement Academy en El Salvador, y muchísimas cosas más que hacen que lo que esté hablando Guillermo Giuliano sea más que una palabra autorizada en el conocimiento de estrategias y también de armamento que se está utilizando en esta guerra. Decías que durante muchos años se ha utilizado o han construido quizás ciudades subterráneas donde no solamente almacenan un montón de poderío, estoy hablando de Irán, sino también de la fabricación. ¿Y por qué hablo del tema satelital? Puede ser que Estados Unidos, sabiendo que Irán es un objetivo a vigilar siempre de cerca, con todas las fuerzas de seguridad, espionaje o satelital, se les escape que están armando una ciudad de hace tantos años para un conflicto de estas características? No, no solo no se te escapa, sino que en su momento han financiado un montón de estas cosas indirectamente, porque a través de un montón de diferentes fundaciones y organizaciones como Health Aid y un montón de otras internacionales relacionadas con la ONU, se han enviado billones de dólares a supuesta ayuda humanitaria que terminaba en diferentes tipos de infraestructuras de fabricación de misiles, y esto es algo que no lo digo como opinión mía, sino que simplemente estoy repitiendo lo que dice el presidente Trump en plenas conferencias de prensa en los últimos días. Sale muy enojado a pegarle directamente al expresidente Obama y muestra cuánto y cómo se financió a organizaciones que en realidad no gastaron un centavo en ayuda humanitaria, no invirtieron ese dinero en lo que decían que lo iban a invertir, porque no tenían control. Entonces, no se te escapa, claramente. Sí es muy difícil de poder monitorear bajo tierra a partir de cierta distancia. No nos olvidemos que ahora vos tenés los diferentes sistemas con los GPRs, que son los radares que penetran tierra, en el cual vos hoy en día desde un avión o inclusive vía satélite, vos podés ver debajo de la tierra hasta cierta cantidad de metros. El problema que tenés en la geografía de Irán, que es extremadamente vasta, muy profunda y que tiene áreas montañosas muy complejas, es que no lográs penetrar eso y entrar 1 kilómetro bajo una montaña con ningún sistema que tengamos en este momento conocido. Y ahí el problema es que se te escapó de alguna manera la tortuga, o sea, perdiste el control de dónde y cómo lo estaban haciendo. Y por otro lado, algo que sí hizo muy bien Irán, es que, o el régimen de Irán, mejor dicho, es que descentralizó su estructura. Entonces no es que vos podés pegarle al mando central y destruir toda su capacidad de defenderse o de pelear. Ellos lo que hicieron fue repartirlo por todo su territorio y a su vez darle transmisión de tecnología, de armamento y de capacidades a sus redes proxies, a las cuales también ellos financiaron y a las cuales también Occidente de diferentes formas indirectas terminó financiando también. Entonces eso los hace más peligrosos, volviendo a tu pregunta de si tienen la capacidad de extenderse en el tiempo, no en una guerra convencional probablemente, pero sí en una guerra simétrica definitivamente. Bueno, veremos lo que sucede con esta guerra. Desde tu perspectiva, si querés dar tu opinión en cuanto a
un análisis de lo que está sucediendo desde el primer día hasta el día de hoy. A mí, por ejemplo, yo sigo muy de cerca, bueno, todos los temas, ¿no? Y trato de leer de todas las fuentes informativas, de las serias, de las confiables. Y la verdad, te soy sincero, estoy bastante desorientado porque Trump también juega un juego de guerra que yo no sé si es adrede o está también desorientado. Porque una cosa, un día dice una cosa, es como el tero, pone los huevos acá y te grita por allá, para hacerlo en la jerga, o hace noticias que después no se replican en la realidad del tiempo que dice. Por supuesto, nadie va a anunciar lo que va a ser una guerra, ¿no? O sea, no hay que ser ingenuo. Tal cual. Pero es como que también el desconcierto forma parte de este devenir. ¿Esto vos pensás que va a escalar, que tiene todavía una brecha de un par de meses? Porque se viene el Mundial. Y el otro día una persona me dice, che, no sé si voy al Mundial. Me dijo, tengo miedo. Y le digo, ¿y si pasa algo? Y qué sé yo. La verdad, yo no sé si el mundo bélico o las mentes bélicas les importa todo tan poco como para también tener un atentado en un evento de estas características. ¿Qué visión tenés del lapso de la guerra y también de esto que se viene, que van a estar los ojos del mundo puestos en un evento tan importante como es el Mundial? Bueno, a corto plazo, ya esta semana vamos a tener movimientos en relación a lo que es el Estrecho de Hormuz. Aquí vos tenés una situación que tiene de alguna manera una cuenta regresiva, que fue cuando se atacó la isla de Karg y se destruyó lo que es la infraestructura militar, o la mayor parte, pero se dejó intacto todo lo que es petróleo y todo lo que tiene que ver con los oleoductos y la infraestructura de crudo, y es una isla para la cual repentinamente ya están en el terreno y en la zona del Golfo Pérsico una gran cantidad de unidades de desembarco muy específicas, como la aerotransportada número 82, que lo que hace es justamente eso históricamente desde principios del siglo pasado. Hay dos unidades completas de Marines que son especialistas en tomar este tipo de estructuras también y llegar después del 82. Luego tenés 2 unidades grandes de desembarco, como son el Trípoli y el Boxer, que también están en la zona, más allá del Lincoln y el Ford, que son 2 portaaviones que, como sabés, ya están trabajando 24/7 desde el comienzo de esta operación. Y todo eso indica que Estados Unidos no mueve este tipo de fuerzas jamás y no hace semejante movimiento de estructura, y va mucho más allá de lo económico, ¿no? Sino que hay recursos que vos no agotás innecesariamente. Todo indica que al menos la isla de Karg y 2 o 3 islas más que son claves en el estrecho, esta semana probablemente sean intervenidas o tomadas o aseguradas por parte de Estados Unidos. Lo que pasó con el avión recientemente, con el F-15, también fue una alerta enorme en realidad en este caso para Irán, porque si bien lograron derribar un caza, y en toda esa operación y durante las últimas 48 horas también derribaron 2 helicópteros Black Hawk, un C-130 también. O sea, hay un montón de elementos que tienen que ver con pérdida de aviación de Estados Unidos, que Estados Unidos dice que ellos mismos destruyeron una parte. Cada bando está diciendo una versión diferente, pero claramente entraron más de 100 operadores especiales al territorio de Irán profundo. Lograron encontrar al operador de armamento del F-15, que estaba desaparecido, estaba herido, estaba oculto en una zona montañosa, estaba emitiendo señales, por supuesto, en el momento que todo esto pasó. Entró la CIA en juego para crear una gran red de desinformación, y todo esto principalmente levantó las alarmas en Irán, porque finalmente hubo tropas desplegadas de Estados Unidos, de fuerzas especiales, y por el tipo de helicópteros, hay un helicóptero destruido que es el Little Bird, que tenemos las imágenes y toda la evidencia, que es el que utilizan la Fuerza Delta justamente, ¿no? La Elite junto con los Navy SEALs que ya se encuentran en la región. Entonces ya hubo botas en el terreno, como se suele decir, aunque no se esté hablando mucho, y eso significa que probablemente lo que tengamos sean más intervenciones concretas, no para tomar todo el territorio iraní, pero sí, probablemente los SEALs y los Delta lo que hagan es asegurar el uranio enriquecido. Eso físicamente alguien lo va a tener que hacer, ¿sí? Porque no es una enorme cantidad, pero es suficiente por las características que tiene el uranio para poder terminar de ser refinado en algún lado, y que inclusive hay informes de inteligencia que dicen que eso lo movieron una semana justo antes de que recibieran el ataque
que recibieron el año pasado. Entonces, detrás de eso, Estados Unidos no se puede ir y dejar el uranio enriquecido en el terreno. Eso va a suceder y probablemente esta semana tengamos novedades. Y lo que es el estrecho de Hormuz, seguramente en menos de 48 horas tengamos un movimiento importante y algún tipo de intervención de Estados Unidos. En este momento, yo tengo la capacidad en un sistema que utilizo de ver en directo un montón de los ataques. Es impresionante la cantidad de misiles y de drones que están disparando y la infraestructura que está destruyendo el régimen de Irán en este momento, en lo que es Kuwait, Bagdad, en Dubái y en todos los países. Bueno, Bahrein está pidiendo por favor que hagan una intervención militar urgente. Bahrein está pidiendo ya directamente el máximo poder de intervención bélico, no quiere hablar con nadie, no quiere seguir con todo esto, sino que necesita que intervengan porque ya el nivel de infraestructura que se está destruyendo son petroquímicas, ¿sí? Todo lo que es gas, plantas potabilizadoras de agua, o sea, lo que se llama infraestructura crítica. Todo esto va a terminar repercutiendo en la vida de las personas. Tal cual. Es gravísimo lo que está sucediendo. Y además, muchas de las bombas están cayendo y se están tirando a metros, ¿sí? A metros de infraestructura nuclear. O sea, no sé si entendemos, más allá de que se tire una bomba nuclear, si vos le pegás a una infraestructura nuclear y vos tenés una pérdida como la que tuvimos en Fukushima hace no tantos años en Japón, recordá la cantidad de cuestiones que involucra el contar con material radiactivo que se empiece a repartir hacia el mar. Tremendo. O en el aire, ¿no? O sea, tremendo. De esto no se quiere hablar tampoco porque parece que no estuviera pasando. Sin embargo, ya fueron impactadas estructuras muy cercanas a pocos metros de lo que son plantas nucleares, tanto en Israel como en Irán especialmente. Guillermo, el top me indicó a las 4 de la tarde, pero no quiero dejar de cerrar la nota, primero agradeciéndote el tiempo y también tus conceptos, sino brevemente, y pido permiso al servicio informativo, un minutito, porque no puedo cerrar la nota preguntándole a Guillermo Giuliano, que es experto en armas, hablando sobre el poderío de las armas empleadas en Medio Oriente. ¿Qué repercusiones puede llegar a tener la República Argentina con su alineamiento con Estados Unidos e Israel? Como hombre de fuerza de seguridad, ¿hay que estar alerta? Sí, claro, hay que estar alerta. Nosotros tuvimos una relación muy particular justamente con Irán desde el momento que tuvimos los ataques del 92 y el 94, y que en años posteriores hemos tenido tratados y convenios de los cuales no tenemos toda la información y todos los textos. O sea, tuvimos un país que fue atacado por un lado, que después negoció y recibió financiamiento y recursos y le facilitó un montón de cuestiones al régimen iraní. No hablemos de los iraníes, sino un régimen particular. Ese régimen particular tiene una red terrorista en todo el mundo, tiene presencia en la Triple Frontera, lava dinero desde hace muchos años a través de la Triple Frontera y pasa por Argentina, tiene diferentes proxies, puntualmente Hezbollah, que también ha tenido y tiene presencia en nuestro país y que ha pasado un montón de activos por nuestro territorio, y además los hemos declarado ahora también como un grupo terrorista, y las declaraciones oficiales de gestión son justamente estar totalmente alineados con Estados Unidos. De hecho, cuando a mí me llega alguna noticia del exterior especialmente, me llama mucho la atención porque, claro, lo que ve el exterior es como si estuviéramos mandando realmente fragatas y fuerzas de Argentina al Golfo Pérsico, porque a veces lo que llega solamente del otro lado del mundo es por ahí una declaración. El tema es que definitivamente tenemos que tener un montón de cuidado, porque tienen la posibilidad no solamente de financiar, sino que tienen una enorme cantidad de simpatizantes y gente que trabaja para ellos en nuestro territorio. Y no nos olvidemos de todo lo que pasa en nuestra triple frontera y todo lo que ha pasado por nuestro país durante muchos años. Hay un enorme trabajo de fuerzas federales preventivo que se hace en esta dirección. Y se han evitado un montón de atentados en nuestro país, que eso generalmente no llega por cuestiones de confidencialidad a medios o a ser conocido. Pero se hace un trabajo permanente, hay unidades especializadas que están todo el tiempo trabajando para que eso no suceda. Ahora, no podemos ni subestimarlo, ni reírnos, ni pensar que es esto que está pasando en Medio Oriente, porque nosotros tenemos una relación muy particular con esto. Ahí está. Guillermo, infinitamente agradecido por tu tiempo y por tus conceptos. Muchísimas gracias a vos por la invitación y a todos ustedes, y que tengan una excelente tarde. Igualmente para vos. Guillermo Willy Iglesias Giuliano, experto en armas, exdirector de operaciones especiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Coordinación General de Seguridad de Presidencia de la Nación, miembro honoris causa del Grupo GEOF de la Policía Federal Argentina, secretario de Capacitación y Relaciones Internacionales, máster en Liderazgo y Relaciones Internacionales por la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, y un montón de cosas más que hacen un hombre con
no solamente estudio, capacitación y autoridad para hablar del tema.